Pensaron que podían humillar a Chuck Norris allí mismo, en la carretera. Lo inmovilizaron contra su camión, se rieron y lo amenazaron con una pistola. Pero en cuestión de segundos, todo se volvió en su contra. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país lo estás viendo. El sol descendía lentamente sobre el horizonte californiano, tiñendo el cielo de tonos naranjas, violetas y dorados que parecían arder sobre el vasto desierto. El calor del día aún flotaba en el aire, impregnado en la tierra reseca y en la hierba marchita que bordeaba la carretera. La cinta de asfalto, agrietada y áspera, se extendía hacia adelante como una serpiente interminable, cortando la inmensidad del paisaje en dos mitades desiguales. A lo lejos el silencio se interrumpía solo por el canto de los grillos y el rumor distante del viento, ese murmullo ancestral que parecía arrastrar secretos olvidados por los viajeros que alguna vez cruzaron esa misma ruta. En medio de aquel escenario solitario, avanzaba un Ford F-150 de color desgastado, pero cuidado con esmero. El motor emitía un ronroneo profundo y constante, un sonido que se confundía con el latido mismo de la tierra. Detrás del volante, con los ojos entrecerrados por la luz del ocaso, iba Chuck Norris, su rostro endurecido por los años y por las batallas de la vida, pero sereno, como si encontrara en aquella vastedad un reflejo de su propia calma interior. Para él esa carretera no era solo un camino de regreso a casa. Era un espacio sagrado, un lugar donde la soledad del desierto lo abrazaba y le devolvía la paz que a menudo se desvanecía en los días de entrenamiento y enseñanza. En el dojo había pasado horas corrigiendo posturas, recordando a sus alumnos que un verdadero guerrero no buscaba la pelea, sino el dominio de sí mismo. Había visto en los ojos de los más jóvenes esa chispa impaciente que él mismo había tenido alguna vez. El deseo de ser invencible, de imponerse sobre los demás, de probar su fuerza en cada movimiento. Y les había repetido, con la paciencia de un maestro que sabe que las palabras tardan en echar raíces, que la fuerza no se mide por la potencia de un golpe, sino por la capacidad de resistir sin rendirse, de caminar lejos de una provocación con la dignidad intacta. Mientras sus manos curtidas sujetaban el volante, aquellas enseñanzas resonaban en su mente con la misma cadencia que el motor bajo el capó. El interior de la camioneta olía a cuero envejecido, a polvo acumulado tras años de viajes semejantes. Cada abolladura en la carrocería guardaba una historia, y cada arañazo era un recuerdo de caminos duros, de encuentros con lo impredecible. Podría haber conducido un vehículo más moderno, con asientos ergonómicos y pantallas luminosas. Pero él nunca se dejó seducir por la apariencia. Su vida había sido siempre sobre lo esencial, sobre aquello que se mantiene en pie después de la tormenta. Así era su camioneta, así era él. Al girar un poco la cabeza hacia el horizonte, vio cómo las últimas luces del sol se disolvían en sombras largas y profundas, envolviendo la carretera en una penumbra que se mezclaba con los tonos cálidos del ocaso. El aire que entraba por la ventanilla abierta traía consigo el aroma áspero de la salvia silvestre y el tenue toque de gasolina que se desprendía del tanque. Una vieja canción country sonaba en la radio, su voz rasgada llenando el espacio vacío, y Chuck acompañaba el ritmo, golpeando suavemente el volante con los dedos. No buscaba distracción, solo dejaba que aquel sonido lo acompañara como un viejo amigo en el viaje. Podría haber elegido retirarse por completo, vivir la vida tranquila de alguien que se sienta en un porche a observar el tiempo pasar. Pero no era su estilo. Su cuerpo, aunque más lento que en sus años jóvenes, era más certero, como una hoja de acero afilada por el tiempo y el uso. Todavía sentía en cada movimiento esa precisión de depredador que nunca lo había abandonado, y sabía, como pocos, que los reflejos no se oxidan cuando la disciplina se convierte en costumbre. Con la mirada fija en la carretera, dejó que sus pensamientos viajaran. Recordó a los hombres y mujeres que había entrenado, muchos de ellos rotos por dentro, que habían encontrado en la disciplina una forma de reconstruirse. Recordó también las noches en que la violencia no fue una ficción de cine, sino una amenaza real, con sangre, con decisiones irreversibles y con la muerte como sombra cercana. Aquellos recuerdos seguían presentes,
aunque nunca los cargaba como un lamento. Eran cicatrices invisibles que lo mantenían alerta, que lo hacían consciente de que la vida es frágil y de que cada segundo exige atención. La rutina de la carretera no lo adormecía. Al contrario, agudizaba ese sexto sentido que había desarrollado a lo largo de los años. Por eso, cuando en su retrovisor apareció un resplandor lejano, supo de inmediato que debía estar atento. No era raro ver coches en ese camino, pero aquel par de faros parecía demasiado insistente, demasiado fijo. En un primer momento lo ignoró, concentrándose en mantener su velocidad, disfrutando de la serenidad del desierto. Sin embargo, conforme pasaban los minutos, notó que las luces no disminuían ni se alejaban. Al contrario, se acercaban poco a poco, hasta que lo obligaron a entrecerrar los ojos para resistir el brillo que lo alcanzaba por detrás. Ajustó el espejo para reducir la molestia, pero no apartó la vista de aquel reflejo. Algo en la manera en que el vehículo se movía le indicó que no se trataba de un conductor casual. Aflojó levemente el pie del acelerador, dejando que la camioneta perdiera algo de velocidad. El vehículo detrás lo imitó con exactitud, sin adelantar, sin quedarse rezagado. Chuck frunció el ceño. Aquella sincronía no era natural. Lo observó durante más de 1 kilómetro, con el rumor del motor de fondo y el viento silbando suavemente por la ventanilla. Sentía, con esa intuición que nunca lo engañaba, que estaba siendo probado, que aquel conductor buscaba provocarlo. Pero no reaccionó. Su respiración permaneció tranquila, su corazón lateando con calma, su mente fría y calculadora. Sabía distinguir entre la casualidad y la intención, y lo que tenía detrás era intención pura. El otro vehículo, un SUV oscuro cuyo color era difícil de distinguir en la penumbra, se aproximó aún más, hasta que las luces llenaron el espejo con un resplandor agresivo. Chuck giró levemente el cuello, observando de reojo cómo la sombra de aquel coche se dibujaba contra el asfalto. La carretera, tan silenciosa y solitaria, se había convertido de pronto en un escenario de caza. El SUV aceleró, se colocó a un costado y luego regresó a la posición trasera, como si fuera un lobo tanteando a su presa antes del salto. Chuck, sin mostrar la más mínima expresión de molestia, mantuvo su trayectoria. No era la primera vez que alguien intentaba medir su paciencia en una carretera olvidada por todos, pero en el aire había algo distinto, un peso, una vibración apenas perceptible que le decía que no se trataba de un simple juego de carretera. El silencio del desierto se volvió espeso, casi sofocante, roto únicamente por el rugido de los dos motores. El calor del día se disipaba, pero en el ambiente se alzaba otra clase de temperatura, la del peligro que se avecina. Chuck ajustó su postura en el asiento, sus manos firmes sobre el volante, sus músculos relajados pero atentos. Había aprendido hacía tiempo que el miedo no lo favorece al hombre experimentado. La calma, en cambio, convierte al guerrero en un enigma, y un enigma siempre desarma al enemigo. Con esa calma enfrentó la situación, sabiendo que, tarde o temprano, lo obligarían a detenerse. Y cuando eso sucediera, él estaría preparado. Las luces del SUV se reflejaron una vez más sobre el parabrisas, como si el mismo desierto encendiera una alarma silenciosa. Chuck respiró hondo, llenándose de la fragancia áspera del aire nocturno, y esperó. El ocaso se había consumido por completo. La carretera ya no era un camino iluminado por tonos cálidos, sino un túnel oscuro donde solo la luz de los faros creaba islas de claridad. En ese instante, con el SUV cada vez más cerca, Chuck comprendió que la quietud de la noche estaba a punto de romperse, y que aquel viaje, que había comenzado como un simple regreso a casa, se transformaría en otra cosa. El desierto indiferente permanecía como testigo. Él, detrás del volante, aceptaba que el destino había puesto ante él un desafío. Y entonces, como un rugido contenido que se prepara para salir, la tensión se hizo palpable en cada sombra de la carretera. La noche ya no estaba tranquila, estaba expectante. El silencio que había acompañado a Chuck durante kilómetros se había transformado en una sombra pesada que flotaba en el aire nocturno. La carretera, que momentos antes era un refugio de calma, parecía ahora un escenario marcado por el rugido insistente del motor detrás de él. El SUV negro continuaba siguiéndolo de manera obstinada,
imitando cada ajuste de velocidad, cada movimiento leve de su camioneta, como un depredador que se complace en alargar la tensión antes del ataque final. Chuck mantenía el rostro tranquilo, sus manos firmes sobre el volante, aunque sus sentidos estaban alerta, registrando cada sonido y cada vibración de la carretera. Había aprendido, en el campo de batalla y en la vida, que el peligro rara vez llegaba sin anunciarse, y aquellas luces persistentes en su retrovisor eran el anuncio más claro. Durante varios minutos dejó que el juego continuara, como si quisiera confirmar lo que su instinto ya le gritaba. La camioneta descendió la velocidad y el SUV hizo lo mismo. La camioneta aceleró ligeramente, y el SUV también. Era obvio. Nadie conducía de ese modo por casualidad. No era un viajero que compartiera carretera en medio de la noche. Era alguien que había elegido a su objetivo, y ese objetivo era él. Chuck apretó un poco la mandíbula, no por el miedo, sino por la certeza de lo que estaba por venir. Sus pensamientos, sin embargo, no eran de inquietud, sino de cálculo. El desierto no ofrecía escondites, no había tráfico que pudiera usar como escudo, no había luces de estaciones de servicio ni pueblos cercanos. Era él, el asfalto y esos hombres que lo habían convertido en su presa. El SUV realizó la primera maniobra más agresiva. Se acercó a un costado de su camioneta, permaneciendo paralelo durante unos segundos, como si quisiera que Chuck viera las siluetas que se movían tras las ventanas tintadas. Desde allí alguien agitó un brazo, un gesto burlón, como si lo saludara con sorna. Luego el vehículo volvió a quedarse detrás, solo para, unos instantes más tarde, adelantar con un rugido de motor y colocarse justo delante de su Ford. Las luces traseras brillaron rojas, y de repente el SUV frenó con violencia. Chuck, con la precisión de sus reflejos intactos, redujo la velocidad, giró el volante con firmeza y evitó el choque, desviándose hacia la grava del costado de la carretera. La camioneta derrapó levemente, levantando una nube de polvo que se esparció en el aire seco del desierto. El ruido de la tierra bajo las llantas llenó el silencio, como si el mismo suelo protestara por aquella interrupción. El SUV se detuvo bruscamente unos metros más adelante, atravesándose en la carretera como una barrera oscura. Las luces de freno, encendidas, parecían brasas encendidas que ardían en medio de la noche. Chuck detuvo su vehículo sin prisa, apagó la radio y dejó que el motor siguiera encendido, su ronroneo constante contrastando con la agresividad de los faros del otro coche. En el interior de su mente, la calma se mantenía inquebrantable. No era la primera vez que alguien intentaba arrinconarlo, ni la primera vez que se encontraba en una carretera solitaria, con hombres que confiaban demasiado en el poder de la amenaza. Abrió la ventanilla un poco más, aspirando el aire cargado de polvo y preparándose para lo que sabía que venía. Las puertas del SUV se abrieron casi al mismo tiempo, chirriando como un eco metálico en la quietud del desierto. 3 figuras bajaron al asfalto, cada una moviéndose con la arrogancia de quien cree tener el control absoluto. Chuck los observó sin apartar las manos del volante. No necesitaba que se acercaran más para empezar a leerlos. El primero en bajar fue un joven alto y delgado, con la cara iluminada por la pantalla de un teléfono que sostenía en la mano. La luz azulada recortaba sus rasgos, dándoles un aspecto casi espectral. El muchacho hablaba en voz alta, excitado como si ya estuviera narrando la escena para alguien más. «Esto es, hermanos, esto es», gritaba, apuntando la cámara hacia la camioneta de Chuck. «Lo vamos a grabar todo. El viejo no tiene idea de lo que se le viene». La risa que soltó resonó demasiado fuerte para la serenidad del desierto, y aquella carcajada era la primera grieta de lo que estaba por suceder. El segundo en bajar era más corpulento, con la cabeza rapada que brillaba bajo el resplandor de las luces. Vestía una chaqueta de cuero y caminaba con pasos lentos y exageradamente seguros, como si cada movimiento buscara dejar claro que era el líder. Su sonrisa era ancha, pero vacía, y al abrir los brazos al caminar hacia adelante parecía representar un papel más que vivirlo. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», dijo en voz alta, su tono cargado de burla. «Un abuelito en su camioneta, manejando como si fuera dueño de la carretera». Soltó una carcajada hueca, mirando de reojo a sus compañeros para confirmar que lo seguían en su juego.
Su voz era gruesa, pero en su mirada había una chispa nerviosa que delataba que no estaba tan seguro como quería aparentar. El tercero fue más directo. Apenas puso un pie en el asfalto, llevó la mano a la cintura y extrajo un arma, un destello metálico que brilló bajo las luces del SUV. La sostuvo con un gesto casual, casi perezoso, pero lo suficientemente visible como para que no quedara duda. Avanzó unos pasos con el arma colgando a su costado, y su sonrisa torcida mostraba que disfrutaba del miedo que esperaba ver. «No intentes nada raro, viejo», murmuró con un tono bajo y amenazante, aunque lo suficientemente fuerte como para que Chuck lo oyera desde el interior del vehículo. «Esto es solo una charla. Tú colabora y todo irá bien». La mentira en sus palabras era evidente incluso en la forma en que escupía cada sílaba. Chuck los observaba en silencio, sin mover un músculo. Sabía lo que intentaban: imponer, dominar, hacerle sentir que no tenía salida. El joven con el teléfono seguía hablando para una audiencia imaginaria, grabando cada gesto, cada sombra, cada segundo, como si aquello fuera un espectáculo y no una amenaza real. El corpulento caminaba en círculos pequeños, disfrutando de su propio eco. El del arma mantenía la mirada fija, convencido de que la pistola era suficiente para controlar cualquier situación. Ninguno de ellos entendía que, en su arrogancia, estaban dejando al descubierto todas sus debilidades. Chuck apagó el motor con un giro lento de la llave. El silencio que siguió fue tan espeso que se escuchó el leve zumbido de los insectos y el crujido de la grava bajo las botas de los jóvenes. Abrió la puerta de la camioneta con calma, sin prisas, como quien no se siente presionado. El chirrido de las bisagras llenó la noche, y al descender, la figura de Chuck se elevó más de lo que ellos parecían esperar. Sus hombros anchos y su postura erguida contrastaban con la imagen de fragilidad que querían atribuirle. El aire nocturno le golpeó el rostro, fresco y cargado del polvo que aún flotaba en suspensión, y por un instante el tiempo pareció detenerse, como si el desierto mismo contuviera la respiración ante lo que estaba a punto de suceder. El joven del teléfono rió con fuerza, levantando el aparato más alto, acercándolo al rostro de Chuck, como si quisiera capturar cada línea de sus facciones. «¡Mírenlo! ¡Mírenlo!», exclamó, con la voz quebrada por la euforia. «Aquí lo tienen, el gran héroe del cine, parado en medio de la nada, listo para caer. ¿Dónde está la patada giratoria ahora, ¿Dónde están los aplausos?». El corpulento acompañó esa burla con una palmada en la espalda de su compañero, y añadió: «Vamos, abuelo, muéstranos lo que tienes. O mejor, quédate quieto y tal vez te dejemos ir». El del arma dio un paso más al frente, acercándose tanto que la pistola quedó a escasos centímetros del costado de Chuck. La apretó levemente contra él, lo suficiente para dejar claro quién creía que tenía el poder en ese momento. «Manos al capó», ordenó con voz ronca entrecerrando los ojos. «Haz lo que te digo, o esto se acaba aquí mismo». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el golpeteo del viento contra las latas oxidadas en la orilla de la carretera. Chuck permaneció inmóvil, con los ojos fijos en la oscuridad que se extendía más allá de las luces de los vehículos. Su respiración era regular, tranquila, como si no existiera pistola alguna apuntándole. En su interior, cada fibra de su cuerpo estaba ya preparada, cada músculo dispuesto a responder en el instante adecuado. Estudiaba la posición de los tres, el ángulo de la pistola, la distancia que los separaba de cada uno, el peso en sus pasos, la falta de equilibrio en sus posturas. Sabía que el momento aún no había llegado, que la paciencia era su mejor arma, y que la tormenta debía esperar un latido más. El corpulento se adelantó de golpe, con un gesto teatral, y empujó a Chuck hacia el capó de la camioneta. El metal aún estaba tibio por el calor acumulado durante el día, y la piel de Chuck lo sintió en el instante en que su pecho se apoyó contra la superficie. La risa de los tres se mezcló en el aire como un coro desafinado. «¿Qué pasó, viejo?», susurró el más fuerte cerca de su oído, con un aliento impregnado de alcohol barato. «No que muy duro. Ahora estás aquí, igual que cualquiera, igual que todos». El teléfono capturaba cada segundo, acercándose demasiado, buscando el ángulo de humillación. El desierto, sin embargo, permanecía en silencio.
Ni el viento ni los insectos se atrevían a interrumpir. La escena estaba marcada, los papeles repartidos, pero la calma que irradiaba Chuck no encajaba con el espectáculo que ellos querían montar. Y esa calma, invisible pero sólida, comenzaba a sembrar una semilla de inquietud que ninguno de ellos reconocía todavía. El juego estaba en marcha, y el final, inevitable, se acercaba. El aire nocturno del desierto se volvió más denso cuando Chuck sintió el frío del cañón contra sus costillas. La risa de los tres hombres resonaba con un eco hueco en la carretera solitaria. Un eco que parecía rebotar en el silencio de la tierra como un insulto a la serenidad que había reinado minutos antes. La mano áspera del corpulento seguía presionando su hombro, obligándolo a mantener el torso pegado al capó aún tibio de la camioneta. El calor metálico se mezclaba con la aspereza de la grava bajo sus botas, creando una sensación incómoda y tensa que los agresores buscaban convertir en humillación. Chuck, sin embargo, permanecía tan inmóvil como una roca, con el rostro relajado, sin mostrar el menor indicio de lo que bullía en su interior. El joven del teléfono acercó el dispositivo hasta casi rozar el perfil de Chuck. La luz azulada iluminó sus facciones y dejó ver la serenidad de unos ojos que no correspondían al papel que le querían asignar. El muchacho se rió con una excitación nerviosa y dijo en voz alta: «Esto es oro, hermanos. Miren nada más, el gran Chuck Norris, el invencible, detenido aquí mismo en la carretera por nosotros. El mundo se va a morir de risa cuando lo vea». Se volvió hacia sus compañeros como buscando aprobación, y la recibió en forma de carcajadas y gestos de burla. El corpulento golpeó el metal con el puño, justo al lado de la cabeza de Chuck, y exclamó: «¿Dónde está esa leyenda de la que todos hablan? Míralo ahora, un viejo doblado sobre su camioneta, como cualquier borracho de cantina». El del arma sonrió con un gesto agrio, apretando el cañón un poco más contra las costillas del hombre. «Ni siquiera se mueve», murmuró, con un tono en el que se mezclaba desprecio y desconfianza. ¿Será que ya está demasiado viejo para reaccionar? O tal vez ya aprendió que cuando alguien manda con una pistola, no hay héroe que valga. Sus palabras cayeron pesadas, intentando herir con más fuerza que el propio metal que presionaba la carne. Chuck escuchaba cada sílaba, pero su respiración seguía constante, sus pensamientos claros como agua en calma. No había en él rastro de miedo, solo un cálculo paciente, la espera del segundo exacto en que todo se invertiría. El corpulento se inclinó sobre él, tan cerca que Chuck pudo oler el sudor mezclado con alcohol barato que emanaba de su piel. «Dime, abuelo», susurró en tono de burla, «¿cuántas patadas giratorias te quedan? ¿O ya solo tienes historias para contar a tus nietos?» Luego lo empujó con más fuerza contra el capó, provocando un golpe sordo que resonó en la carrocería. La risa de los otros dos se unió, un coro que buscaba borrar cualquier dignidad en aquel instante. Pero la expresión de Chuck reflejada en el parabrisas frente a él no mostraba humillación, sino una calma que resultaba inquietante. Sus ojos permanecían fijos, firmes, como los de un león enjaulado que mide el momento de atacar. El joven del teléfono seguía grabando, sus comentarios cada vez más rápidos, casi histéricos. «Miren esto, miren. El viejo ni habla, ni se defiende. Está acabado. Vamos, Chuck, saluda a tu público. Diles cómo se siente ser derrotado por la nueva generación». Acercó tanto el teléfono que la pantalla se reflejó en los ojos de Chuck. Por un instante, la imagen que capturaba el dispositivo no era la de un hombre derrotado, sino la de una estatua viva, contenida, lista para desatar la tormenta. Pero el muchacho, cegado por la adrenalina y el deseo de exhibirse, no lo notó. Su risa estridente continuaba, como si con cada carcajada buscara convencerse de que la situación realmente estaba bajo su control. El hombre armado endureció la voz y repitió: «Manos en el capó, más firmes, rostro contra el metal. Hazlo ya, viejo, antes de que pierda la paciencia». La pistola presionó más fuerte, y el silencio del desierto pareció contraerse, como si incluso los insectos se hubieran ocultado para esperar el desenlace. Chuck obedeció sin palabras, sus palmas apoyadas con firmeza sobre la superficie caliente del vehículo. Los agresores interpretaron aquel gesto como la confirmación de su triunfo. El corpulento rió de nuevo, con una carcajada grave y hueca.
¿Lo ven? No era tan difícil. Todo ese mito, toda esa historia, y al final no es más que otro hombre vencido. Pero la quietud de Chuck no era rendición. Era la calma anterior a la tormenta, el instante en que el aire se inmoviliza antes del relámpago. Dentro de su mente, analizaba cada detalle: el ángulo del cañón, la presión de la mano que lo sujetaba, la distancia entre el corpulento y el del teléfono, la posición de los pies de cada uno, la respiración agitada de los muchachos que revelaba su inexperiencia. Había pasado su vida leyendo la violencia en los gestos, y aquella escena era un libro abierto para él. Cada error de ellos era una oportunidad, y cada burla que lanzaban no hacía más que preparar el terreno para el momento decisivo. El corpulento lo empujó una vez más, esta vez con una fuerza más brusca, y gritó: «Vamos, muéstranos algo. ¿O acaso la leyenda ya está muerta?». El eco de sus palabras se perdió en la inmensidad del desierto, devorado por la oscuridad que se extendía alrededor. El joven del teléfono no dejaba de repetir frases para su grabación, palabras que se entrecortaban con risas nerviosas, como si temiera que el espectáculo se desvaneciera si no lo alimentaba con ruido. El del arma mantenía la presión, convencido de que tenía en su poder la vida y la muerte de ese hombre. Ninguno de ellos veía la verdad, que el verdadero poder estaba en el silencio con el que Chuck soportaba cada provocación. Los segundos se estiraron como hilos tensos en el aire. El viento sopló con un gemido bajo, levantando polvo que se arremolinó alrededor de los faros encendidos. Los tres jóvenes, sin darse cuenta, estaban cada vez más atrapados en la ilusión de su victoria, mientras el hombre que creían derrotado esperaba el momento exacto en que la balanza se inclinaría a su favor. La humillación que intentaban infligir no penetraba en él. Era solo ruido, y en ese ruido, Chuck hallaba la claridad que necesitaba. Sabía que pronto, muy pronto, su silencio hablaría más alto que cualquier amenaza. La escena estaba completa. Tres hombres riendo, un arma apuntando, un teléfono registrando la supuesta caída de una leyenda. Y en el centro de todo, Chuck Norris, sereno como la roca del desierto, paciente como el tiempo mismo. El guión que los muchachos habían escrito en su mente estaba por desmoronarse, pero ellos aún no lo sabían. Lo que había comenzado como un espectáculo de humillación estaba a punto de transformarse en la lección más amarga de sus vidas. El silencio del desierto se tensó como la cuerda de un arco en el instante en que el corpulento empujó con más fuerza la espalda de Chuck contra el capó de la camioneta. El metal vibró con un golpe sordo, y el eco del choque se extendió en la inmensidad oscura como una advertencia invisible. El joven del teléfono soltó otra carcajada y agitó la pantalla frente al rostro de Chuck, convencido de que aquel video sería la corona de su arrogancia. El del arma, cada vez más confiado, presionó el cañón con un gesto brusco, murmurando con voz cargada de desprecio: «Así, viejo, así me gusta. Dócil. Quédate quieto y no pasará nada». Las palabras quedaron flotando en el aire unos segundos más, y justo en ese momento, el tiempo se quebró. Chuck movió el codo con la rapidez de un relámpago, golpeando el brazo que sostenía la pistola. El contacto fue seco, un chasquido de huesos contra metal y carne que hizo que el arma saliera disparada al suelo, con un estrépito metálico que rebotó en la grava. El muchacho del arma gritó de sorpresa, retrocediendo instintivamente, su seguridad rota en un segundo. El corpulento apenas tuvo tiempo de abrir los ojos con incredulidad cuando sintió cómo la mano de Chuck atrapaba su muñeca y la torcía con una presión calculada. El dolor fue inmediato, y el alarido que escapó de su garganta se mezcló con el crujido de la rodilla, que en un movimiento fulminante recibió la patada precisa de Chuck. El sonido de la articulación cediendo llenó el aire y el corpulento cayó al suelo, retorciéndose y maldiciendo entre jadeos. El joven del teléfono, con la cámara aún encendida, abrió la boca para gritar, pero no llegó a articular palabra. Chuck giró sobre sí mismo, liberando la inercia de su propio cuerpo, y golpeó con la palma abierta la muñeca del muchacho. El teléfono salió volando, describiendo un arco en el aire antes de estrellarse contra el asfalto y apagarse de golpe. El chico se quedó paralizado, mirando su mano dolorida con los ojos muy abiertos,
como si por primera vez comprendiera que no controlaba nada. Fue entonces cuando Chuck avanzó un paso, cargando el hombro contra su pecho. El impacto fue tan certero que lo derribó de espaldas, arrancándole un jadeo ahogado mientras rodaba sobre el polvo. El del arma, todavía aturdido por la pérdida de su pistola, se lanzó desesperado hacia el suelo para recuperarla. Pero Chuck ya lo había visto. Con un movimiento veloz y medido, barrió el suelo con su pierna, golpeando el tobillo del muchacho con una precisión quirúrgica. El joven gritó, perdió el equilibrio y cayó de bruces, raspándose el rostro contra el asfalto. Extendió el brazo en un intento desesperado por atrapar el arma, pero antes de que pudiera alcanzarla, una bota se plantó sobre ella con firmeza. Chuck lo miró desde arriba, sus ojos duros como el acero bajo la tenue luz. El muchacho alzó la vista, y lo que encontró no fue la mirada de un anciano derrotado, sino la de un depredador que había decidido mostrar sus colmillos. El miedo brilló en sus pupilas, borrando de un golpe toda la arrogancia que lo había sostenido hasta ese momento. El corpulento seguía en el suelo, gimiendo y sujetándose la pierna, como si pudiera recomponer el hueso con sus manos. Cada intento de moverse lo hundía más en el polvo, cubriéndose el rostro de sudor y tierra. El joven del teléfono, aún aturdido por el golpe en el pecho, intentaba arrastrarse de espaldas, buscando distancia, con la respiración entrecortada y los ojos llenos de incredulidad. El del arma, bajo la bota de Chuck, tragaba saliva con dificultad, inmovilizado no solo por la presión física, sino por el peso de una presencia que nunca había experimentado. Todo había ocurrido en menos de 10 segundos, pero para ellos, cada movimiento había sido como un rayo que desgarra el cielo sin previo aviso. Lo que minutos antes había sido una escena de burla, se había convertido en un desplome de orgullo y poder. «Pensaron que podían jugar conmigo», dijo Chuck, su voz baja pero firme, proyectando una autoridad que no necesitaba gritar. No era un tono de amenaza, sino de verdad irrevocable. Los tres hombres lo miraban desde el suelo, la respiración descompasada, con el eco de su propia soberbia aún resonando en sus oídos. La pistola quedó fuera de su alcance, el teléfono reducido a un pedazo de vidrio roto, y su confianza, que minutos antes parecía impenetrable, se desmoronaba como una torre de arena bajo una ola inesperada. El joven del teléfono trató de incorporarse, balbuceando entre jadeos. «Esto no puede estar pasando. Solo era una broma». Sus palabras carecían de la convicción de antes, resonaban huecas, impotentes. Chuck lo observó con frialdad, sin responder, porque sabía que no había nada más que añadir en ese instante. El corpulento, entre dientes apretados por el dolor, escupió. «Viejo, maldito viejo, te vamos a destrozar». Pero su voz se quebró a la mitad de la frase, ahogada por la realidad de su rodilla inutilizada. El del arma, aún en el suelo, intentó reunir coraje para enfrentarlo con la mirada, pero al cruzarse con la de Chuck, bajó los ojos, incapaz de sostener aquel contacto. El viento volvió a soplar, arrastrando consigo polvo y hojas secas que giraron alrededor de la escena. El desierto que había contenido el aliento parecía ahora liberar un suspiro. La acción había estallado y concluido con la misma rapidez, dejando un silencio denso, interrumpido únicamente por los gemidos de los caídos. Chuck se irguió por completo, retirando la bota del arma y apartándola de un puntapié que la envió varios metros lejos, hasta que desapareció entre la maleza reseca. Miró a los tres hombres, no con odio, sino con la severidad de un maestro que observa a alumnos testarudos después de haberlos corregido con dureza. Sus manos, relajadas a los costados, no mostraban tensión alguna. Todo en él irradiaba control, como si la violencia que acababa de desatar no lo hubiera alterado en lo más mínimo. El joven del teléfono comenzó a sollozar en voz baja, acurrucado en el polvo, murmurando palabras que apenas se entendían. El corpulento, con la frente apoyada contra el asfalto, maldecía entre dientes, aunque su voz carecía ya de la fuerza que había tenido antes. El del arma respiraba agitadamente, con el rostro rojo por la mezcla de esfuerzo, dolor y miedo. Ninguno de los tres tenía ya la energía para reír. El espectáculo que habían querido montar había terminado en ruinas,
y lo que quedaba en la escena era un silencio cargado de vergüenza y humillación. Chuck los miró una vez más, y luego alzó la vista hacia el horizonte. El desierto indiferente y eterno seguía allí, testigo mudo de todo lo sucedido. Sabía que aquello no había terminado. Podía ver en los ojos de los muchachos la chispa del orgullo herido, ese veneno que empuja a los hombres a levantarse aun cuando la derrota es clara. La calma que había en su semblante no era un descanso, sino una preparación. El león había rugido, pero aún permanecía alerta, porque comprendía que la presa, aunque herida, todavía podía intentar el último zarpazo. La tormenta se había desatado, pero la noche aún guardaba más batalla en su seno. El silencio que siguió a la primera explosión de violencia era engañoso, como el aire en calma tras el paso de un rayo. Los tres hombres yacían por el suelo, abatidos, jadeantes, con el polvo pegado a sus rostros sudorosos. Durante unos instantes, ninguno de ellos se atrevió a levantarse, como si la simple idea de volver a ponerse de pie supusiera desafiar a la montaña que se alzaba frente a ellos. Chuck permanecía erguido, inmóvil, con los brazos relajados a los costados, pero con cada músculo preparado para responder a la mínima señal de amenaza. Su respiración era pausada, su mirada fija, y la calma que irradiaba se volvía un espejo insoportable para aquellos que minutos antes se habían sentido dueños de la situación. El corpulento fue el primero en romper la quietud. Se revolvió en el polvo, apretando los dientes con un gruñido ronco, y trató de incorporarse apoyándose en la pierna sana. Su rodilla maltrecha cedía con cada intento, pero su orgullo lo mantenía en pie, tembloroso, torcido, como una torre a punto de desplomarse. «Esto no termina aquí», escupió con voz entrecortada, señalando con un dedo tembloroso a Chuck. «No creas que ya ganaste». Sus palabras estaban cargadas de rabia, pero su temblor revelaba lo contrario, un miedo que no lograba disimular. El del arma, con la boca ensangrentada y el brazo dolorido, se arrastró lentamente hacia atrás, hasta que sus dedos rozaron la parte trasera de su pantalón. Un destello metálico apareció en la oscuridad. Un segundo revólver, oculto como último recurso, brilló bajo la luz temblorosa de los faros. Sus ojos se encendieron con una chispa de desesperación. «Te voy a volar la cabeza, viejo», gritó, alzando el arma con una torpeza nerviosa. El movimiento fue rápido, casi instintivo, pero no lo suficiente. Chuck, que ya había anticipado el gesto desde el instante en que sus ojos se desviaron, giró sobre su talón con la precisión de un bailarín entrenado en el combate. Su pierna se alzó en un arco perfecto, y el golpe impactó contra la muñeca del joven con la fuerza de una trampa de acero. El revólver salió despedido, girando en el aire, hasta perderse en los matorrales a un costado de la carretera. El grito de dolor del muchacho se mezcló con el ruido metálico que desapareció en la oscuridad. El joven del teléfono, que hasta ese momento había permanecido encogido contra el suelo, vio la escena con los ojos desorbitados. El terror lo empujó a actuar sin pensar. Con las manos temblorosas, tanteó la grava hasta encontrar una piedra del tamaño de su puño. La levantó con torpeza y se abalanzó hacia Chuck, gritando con una voz más cercana al llanto que a la furia. «¡Te voy a romper la cara!». Su embestida fue caótica, desprovista de técnica, fruto de la desesperación. Chuck giró apenas el torso, atrapó la muñeca del joven y lo usó contra sí mismo. Con un simple movimiento de hombros y cadera, canalizó la fuerza descontrolada del atacante y lo proyectó al suelo, haciéndolo estrellarse contra el polvo con un gemido sofocado. La piedra rodó de sus manos, quedando inofensiva junto a su cuerpo derrumbado. El corpulento, viendo caer a sus compañeros por segunda vez, rugió con rabia. Avanzó tambaleante hacia Chuck, lanzando un puñetazo amplio, torpe, cargado de furia más que de fuerza real. «¡Voy a matarte!», gritó, con la saliva escapando entre sus labios apretados. Chuck esquivó el golpe con la serenidad de quien lee un libro ya conocido. Dio un paso al costado, atrapó la muñeca en pleno vuelo y giró la articulación con una suavidad engañosa. El grito que brotó de la garganta del corpulento fue desgarrador, mientras su propio impulso lo estrellaba contra la carrocería del Ford. El golpe resonó como un tambor metálico en la quietud del desierto,
Chuck liberó la muñeca y con un leve empujón lo dejó desplomarse contra el polvo, jadeando como un toro exhausto. El del arma, todavía en el suelo, intentó incorporarse para abalanzarse sobre Chuck con un grito desesperado. Pero antes de que pudiera dar un paso, recibió un golpe seco en el estómago, un puño certero que le robó el aire de los pulmones y lo dobló en dos. Cayó de rodillas, tosiendo con desesperación, sus ojos enrojecidos buscando aire donde no lo había. Chuck lo miró desde arriba, su expresión serena, y dijo en voz baja, «Ya es suficiente». El tono no fue de súplica ni de amenaza, fue una sentencia. Los tres muchachos yacían nuevamente derrotados, esta vez en peores condiciones. El corpulento gemía, abrazando su propio abdomen y maldiciendo entre dientes. El del arma tosía sin control, con el rostro hundido en el polvo. El del teléfono temblando intentaba arrastrarse hacia atrás, pero sus movimientos eran torpes, casi infantiles. La furia que habían intentado desatar por segunda vez se había convertido en un espectáculo de impotencia. No había risas, no había burlas, solo jadeos, sollozos y el crujir del polvo bajo cuerpos rendidos. Chuck respiró hondo y se mantuvo en pie, sin moverse más de lo necesario. No había alegría en su rostro, ni orgullo. La violencia que había desplegado era la justa, precisa, necesaria. Cada golpe había sido medido, cada movimiento calculado para neutralizar, no para destruir. Él lo sabía, y en lo más profundo, ellos también. Lo que habían enfrentado no era la furia de un hombre viejo, sino la calma letal de alguien que había convertido la disciplina en una segunda naturaleza. El silencio volvió a reinar, pero no era el mismo de antes. Era un silencio más pesado, cargado de la conciencia de que la segunda oportunidad había terminado en un fracaso aún más humillante. Los tres lo miraban con ojos distintos. Miedo, rabia contenida, incredulidad. Y Chuck, de pie sobre ellos, parecía más alto que nunca. Un gigante en medio de la carretera oscura. Un recordatorio vivo de que la arrogancia siempre encuentra su límite. El viento sopló de nuevo, arrastrando consigo la arena y el eco de la lección que acababa de escribirse sobre el polvo. Chuck sabía que todavía quedaba algo por decir, que las palabras serían la siguiente arma que debía usar. Pero por ahora, el silencio era suficiente. Ellos necesitaban sentirlo, respirarlo, comprender que el rugido de la segunda ola había terminado igual que la primera, con ellos derrotados y él intacto. Y así, en medio de la carretera desierta, bajo las estrellas indiferentes, quedó sellado el final de su segunda embestida. Una furia inútil, apagada por la disciplina de un hombre que no necesitaba gritar ni presumir para demostrar que la verdadera fuerza no se mide en números ni en armas, sino en la capacidad de mantenerse firme cuando todo alrededor se derrumba. El polvo del camino aún flotaba en el aire como una neblina dorada bajo los faros del SUV. Los tres jóvenes permanecían tendidos en el suelo, jadeando, gimiendo, intentando ocultar su miedo bajo insultos torpes o gruñidos de dolor. La segunda oleada había terminado tan rápido como la primera, y la carretera, una vez más, guardaba un silencio tan pesado que parecía presionar contra sus pechos. Chuck se mantenía erguido en medio de ellos, con los brazos relajados a los costados, la respiración tranquila, los ojos serenos como un pozo de agua que no se deja alterar por la piedra arrojada en su interior. No había júbilo en su semblante, tampoco crueldad, solo firmeza. Esa firmeza que a los muchachos les resultaba insoportable, porque era la prueba de que jamás habían tenido el control. El del teléfono, temblando con la espalda cubierta de tierra, levantó la vista con lágrimas en los ojos. La voz le salió quebrada, como la de un niño atrapado en una mentira. Era solo una broma, nada más. Queríamos divertirnos, eso es todo. No íbamos a hacerte nada grave. Sus palabras se hundieron en el aire, vacías, y hasta él mismo pareció comprender lo absurdo de lo que decía. Chuck lo miró con una calma gélida y respondió despacio, cada palabra con el peso de un martillo golpeando un yunque. Una broma es reír con amigos, compartir algo que une, no poner un arma en el costado de un hombre ni grabar su humillación para mostrarla al mundo. Lo que hicieron esta noche no fue una broma.
Fue cobardía. El joven bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. El corpulento se revolvió, apoyándose en un codo, con el rostro contraído por el dolor y la rabia. «Hablas como si fueras mejor que nosotros», masculló con voz áspera, el aliento apestando a malgol. 3 contra 1, un viejo contra hombres jóvenes, y todavía crees que nos diste una lección. Solo fue suerte. La próxima vez. No terminó la frase porque Chuck se agachó frente a él, acercando su rostro al suyo hasta que no hubo espacio para escapar de la intensidad de sus ojos. «No», dijo con voz grave, profunda, como un trueno que se anuncia desde el interior de la tierra. «No soy mejor porque peleé mejor. Soy mejor porque tomé decisiones distintas a las tuyas. Ustedes eligieron el camino de la violencia sin sentido, del poder vacío. Yo elegí la disciplina, el respeto, el control. Eso es lo que nos separa. No la edad, ni la fuerza, ni las cicatrices. Las decisiones». El corpulento intentó sostenerle la mirada, pero su desafío se desmoronó poco a poco. Apartó los ojos, y en ese gesto, su bravura se rompió como cristal bajo una bota. El del arma, aún encorvado con el estómago ardiendo por el golpe, apretaba los dientes con rabia contenida. Su voz salió débil, pero cargada de un veneno infantil. «Nos volveremos a levantar. No nos has asustado. Esta historia no acaba aquí». Chuck lo observó sin parpadear, y luego, con un movimiento lento, se arrodilló frente a él. Su voz descendió hasta un susurro que, sin embargo, retumbó más fuerte que cualquier grito. «Estás vivo porque yo lo decidí. No confundas misericordia con debilidad. Si vuelves a empuñar un arma contra alguien por orgullo o diversión, no habrá próxima vez. ¿Me entiendes?» El silencio se tragó las últimas palabras. El muchacho tragó saliva, sus labios temblaron, y finalmente apartó el rostro, incapaz de responder. Era la primera grieta visible en su máscara de odio. El del teléfono, entre sollozos, murmuró algo más, apenas audible. «No queríamos hacer daño, queríamos sentirnos fuertes». Chuck se puso de pie, lo miró desde lo alto y dejó que sus palabras cayeran como piedras en el polvo. La fuerza no es burlarse de los débiles, no es reír mientras humillas a otro. La verdadera fuerza no se trata de cuánto puedes golpear, sino de cuánto puedes resistir sin perder tu honor. La fuerza no se mide en el miedo que provocas, sino en el respeto que inspiras. El viento se levantó en ese instante, moviendo la arena en espirales pequeñas alrededor de sus pies. Era como si el propio desierto escuchara y diera testimonio de aquella lección. Los 3 jóvenes lo oían, algunos con rabia, otros con vergüenza, pero ninguno podía escapar de la verdad en su voz. Chuck no se movía con dramatismo, no alzaba el tono. Su serenidad era más aterradora que cualquier amenaza. El corpulento se dejó caer nuevamente contra el suelo, agotado. El del teléfono se encogió sobre sí mismo, abrazando sus rodillas, murmurando frases ininteligibles. El del arma cerró los ojos, respirando con dificultad, como si quisiera desaparecer bajo la arena. Chuck los recorrió con la mirada, uno a uno, como un juez que dicta sentencia, y añadió en un tono firme: «Ustedes creen que hoy perdieron contra un hombre, pero lo que perdieron fue contra su propia arrogancia, contra la idea falsa de que intimidar les daría poder. Si tienen la fortuna de vivir lo suficiente, entenderán que la única victoria real es sobre uno mismo». La carretera quedó en silencio de nuevo. Solo se escuchaban los jadeos quebrados y el ulular lejano de un coyote que rompía la quietud de la noche. Chuck enderezó los hombros y respiró hondo. No necesitaba añadir más. La lección había sido dada. Lo que ellos hicieran con ella ya no estaba en sus manos. Permaneció un instante más en pie, con la silueta recortada contra los faros, y luego desvió la mirada hacia la oscuridad infinita del desierto. En su interior, sabía que aún quedaba un último acto antes de que la noche terminara, que la justicia debía completarse. Pero por ahora, dejó que el peso de sus palabras se asentara sobre aquellos 3 jóvenes derrotados. Una enseñanza escrita no en libros ni en discursos, sino en polvo, sangre y sudor, bajo las estrellas inmóviles del cielo californiano. La lección flotaba aún en el aire, más espesa que el polvo suspendido en la luz de los faros.
Las palabras de Chuck no se habían perdido en el viento. No se las había llevado la oscuridad del desierto. Estaban ahí, grabadas en el silencio, golpeando con más fuerza que sus puños, dejando huellas invisibles en el interior de los tres jóvenes que yacían en el suelo, respirando con dificultad, derrotados en cuerpo y, más profundamente, en espíritu. Chuck no dijo nada más. A veces el silencio era la última parte de una enseñanza, y esta noche, el silencio tenía filo. Caminó despacio hacia la parte delantera de su camioneta, pasó la mano por el capó aún tibio y se detuvo. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó su teléfono y marcó sin mirar. Su voz cuando habló fue pausada, serena, como si informara algo tan habitual como el clima. Oficina del sheriff del condado, dijo cuando escuchó que respondían del otro lado. Soy Chuck Norris. Estoy en la ruta 17, al oeste de Oak Creek. 3 individuos armados intentaron agredirme. Están reducidos. Envíen una unidad. No hubo explicaciones. No hubo detalles innecesarios. Tampoco esperó respuestas. Colgó y guardó el teléfono con la misma calma con la que lo había sacado. El sonido del clic del dispositivo al cerrarse pareció marcar el inicio del fin. Los 3 jóvenes lo miraron con expresiones distintas. El del teléfono se incorporó con dificultad, la cara manchada de polvo y lágrimas. Su voz fue un susurro apenas audible. ¿Llamaste? ¿A la policía? Su incredulidad era más fuerte que su miedo. Chuck se giró lentamente y lo observó unos segundos antes de responder. Toda acción tiene su consecuencia, dijo con tono neutro, casi pedagógico. Hasta las que ustedes creen que pueden editar en un video. El corpulento bufó con rabia, pero su voz ya no tenía la fuerza de antes. Vamos a salir de esta, murmuró, entrecortado. Siempre salimos, nadie va a creerte a ti. Pero ni él mismo creía en sus palabras. Estaban quebrados, expuestos, sin armas, sin testigos que pudieran cambiar la historia. La cámara que habían usado como su escudo de impunidad ahora era un pedazo inútil de plástico entre las piedras. Lo único que quedaba era lo que habían hecho, y esa verdad no podía esconderse. Chuck no respondió. No necesitaba hacerlo. Lo que había que decir ya había sido dicho. En el fondo, sabía que los 3 recordarían esta noche no por los golpes, ni por las amenazas, ni por la presencia de la ley que se aproximaba. Lo recordarían por el momento en que se dieron cuenta de que sus actos no eran una broma, que el mundo no era una pantalla donde uno podía reiniciar la escena después de equivocarse, que la vida, la verdadera, cobraba todo, y que esa deuda estaba llegando a cobrar. Pasaron varios minutos. El silencio seguía siendo el protagonista. Chuck permaneció de pie, cerca de su camioneta, los brazos cruzados, el cuerpo relajado, pero los sentidos tan despiertos como si aún estuviera en el corazón del combate. Sabía que la rabia, incluso vencida, era peligrosa. Sabía que a veces el orgullo herido podía provocar más daño que un arma. Por eso no bajó la guardia, porque entendía que a la violencia se la vence con control, no con descuido. En la distancia, el primer lamento de una sirena comenzó a escucharse. Un aullido lejano, tenue al principio, pero cada vez más claro, más firme, más cercano. Era como el canto de la justicia, acercándose desde el corazón del valle para iluminar la escena con su luz impersonal. Los muchachos giraron la cabeza, sus rostros se tiñeron de pánico. El del arma maldijo en voz baja, sabiendo que el último refugio, la huida, también les había sido arrebatado. El corpulento cerró los ojos con fuerza, como un niño que cree que si no ve el castigo, éste no caerá sobre él. El del teléfono rompió a llorar de nuevo, murmurando excusas que ya no tenían sentido. Ya no tenían público. Chuck no dijo una palabra. El aullido de la sirena se convirtió en rugido. Las luces rojas y azules rompieron la negrura del camino, como relámpagos en una tormenta sin lluvia. 2 patrullas se detuvieron con fuerza, levantando nubes de polvo que se elevaron y giraron alrededor de los faros como fantasmas. Las puertas se abrieron, y de ellas descendieron figuras uniformadas, armadas, con las manos firmes sobre las fundas de sus armas, gritando órdenes que retumbaron en la noche con una claridad que no dejaba lugar a discusión. «Manos donde podamos verlas. Al suelo.
Ahora, los tres obedecieron sin resistencia. La amenaza, la violencia, la arrogancia, todo se había disuelto en la humillación. El corpulento cayó de bruces, gimiendo. El del teléfono levantó los brazos entre lágrimas. El del arma ni siquiera intentó justificarse. Uno a uno fueron esposados, conducidos a las patrullas como los criminales que eran. Sus cuerpos se doblaban no solo por el dolor físico, sino por la carga invisible del fracaso. Chuck los observaba sin júbilo. No era una victoria, era justicia. Uno de los oficiales, al acercarse, reconoció a Chuck al instante. Su expresión cambió del protocolo al respeto en cuestión de segundos. «Señor Norris», dijo con un tono que intentaba mantener la formalidad. «Recibimos su llamada. ¿Está bien?» Chuck asintió. «Estoy bien. Ellos también vivirán». El oficial asintió lentamente, mirando a los detenidos con expresión severa. No necesitaba escuchar más. La escena hablaba por sí sola. Las armas recuperadas, el estado de los jóvenes, la forma en que temblaban incluso bajo la luz. La verdad estaba escrita en cada detalle. «Gracias por avisar», dijo el oficial mientras los demás colocaban a los tres agresores en los asientos traseros de las patrullas. Chuck no respondió. Solo asintió con un movimiento lento y firme de la cabeza. Ya no había más que decir. Las luces de las patrullas siguieron iluminando la carretera durante algunos minutos más. Luego, una a una, comenzaron a alejarse, llevándose con ellas los restos de una noche que nunca debió suceder. Los ecos de sus motores desaparecieron poco a poco, y el desierto, fiel a su esencia, volvió a reclamar el silencio. Chuck se quedó solo otra vez, con su camioneta, el polvo en el aire y las estrellas en el cielo. Caminó de vuelta al vehículo, abrió la puerta del conductor y se detuvo antes de entrar. Volvió la vista hacia el horizonte, hacia donde se habían marchado las patrullas, y luego hacia la oscuridad abierta de la carretera. Su voz fue baja, casi un pensamiento en voz alta, pero clara como la verdad misma. La fuerza sin honor no es poder, es destrucción, y yo no dejo que la destrucción pase sin respuesta. Subió al vehículo, encendió el motor, y el ronroneo familiar llenó el aire como un latido conocido. Puso las manos en el volante, sintiendo el cuero gastado bajo sus dedos, y condujo despacio, dejando que el viento entrara por la ventanilla. La noche lo envolvió, pero ya no como antes. Ya no era una noche calma. Era una noche que había hablado, juzgado y respondido. Y ahora volvía a quedarse en paz. El desierto regresó a su ritmo, y Chuck, mientras avanzaba por la cinta negra del asfalto bajo la mirada eterna de las estrellas, sabía que la lección había quedado atrás, enterrada en la arena y el polvo, pero no olvidada. No para ellos, no para él. La carretera se extendía hacia adelante, y él volvió a lo que había venido a buscar, el silencio. Pero esta vez, un silencio completo. Ganado, merecido. Suscríbete ahora para no perderte lo que viene. Historias como esta apenas comienzan. Activa la campanita, mira los próximos videos. Y compártelo con alguien que no creerá lo que pasó esta noche.